a la vida y hay un derecho a la libertad. Tenemos por un lado el derecho a la vida y el derecho a la libertad, por ejemplo, al trabajo. De estos dos derechos, les pregunto, ¿estos dos derechos son fundamentales? ¿El derecho a la vida es fundamental? ¿El derecho a la libertad de trabajo es fundamental? A ver, otra tarea les voy a dar. Ustedes, para que me digan no, tienen que saber cuáles son los derechos fundamentales. ¿Cómo lo van a saber? Abriendo su constitución política y van a remitirse al artículo 2. En el artículo 2 están numerados los derechos fundamentales, pero no quiere decir que únicamente todo lo que está comprendido en el artículo 2 son los únicos derechos que se les reconocen. Hay un apertos números en los cuales leyendo los demás vas a encontrar otros conjuntos de derechos. O sea, no quiere decir que lo que diga en el artículo 2 nada más son derechos que tienen. Y el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Entonces yo les pregunto, ¿el derecho a la vida y el derecho al trabajo son derechos fundamentales? Son derechos fundamentales. De estos dos derechos fundamentales, ¿cuál tiene mayor valía? La vida. La vida, ¿cierto? Porque si tú no tienes derecho a la vida, si no naces, no empiezas, no puedes tener derecho, por ejemplo, al trabajo, el derecho a un nombre, etc. Ahora, acá en la sentencia que ustedes van a analizar, van a ver que se discute dos derechos. El derecho a que se le reconozca a la hija, ¿no? Un pase, que se le dé un pase de, como si fuera socia de ese centro naval, ese centro de esparcimiento, y el derecho, pues, de este centro naval a asociarse, a tener su propio estatuto, su regulación misma. Entonces, cuando les diga ponderar, que es lo que hace el Tribunal Constitucional para resolver un caso, cuando hay dos derechos en cuestión, va a ver cuál va a poner en una balanza, para que lo entiendan, así les voy a decir. Va a poner en una balanza los dos derechos y va a tener que pesar y decir cuál de los dos derechos está mal. Entonces, eso es ponderar. Y ustedes van a ver que en esta sentencia se va a hablar no solamente de esos dos derechos, se va a hablar del derecho a un trato, del derecho a la igualdad, del derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de asociación. Van a hablar un conjunto de derechos y de todos esos derechos los van a enumerar de la parte demandante, de la parte demandada, y van a sacar un resumen y decir, el Tribunal Constitucional, ¿cómo está ponderado? De todos los derechos, a la igualdad, a la asociación, a la no discriminación, de todos esos derechos, ¿cómo pondera el tribunal? Y dice, no, de todos esos derechos, esto tiene mayor valía, tiene mayor relevancia. ¿Ya? Ahora, otra pregunta, tercera pregunta. Tercera pregunta. A ver, van a decir cuáles han sido las instancias, todas las instancias, y cómo es que se resuelve el caso. Ustedes van a ver que no todas las instancias opinan lo mismo. Unos se pueden decir fundadas, no apelan, otros dicen no, se arribó, y entonces van a ver que hay diferentes criterios también para resolver de acuerdo a las instancias. Uno se puede dar la razón y otro se niega, ¿no? Lo que tú pides. Ya, otra pregunta. Ya, a ver. Van a ver cuáles son las normas nacionales y las supranacionales. Las van a mencionar nada más. Por decir, si han hablado de la Constitución Política, ustedes lo ponen. Si han hablado del Código Civil, lo ponen. Si han hablado de la Declaración Universal, lo ponen como supra. Todo lo que no es nuestro es supranacional. Otra pregunta. De todas las consideraciones que hace el Tribunal Constitucional, ustedes van a sacar cuáles consideran que son más importantes, porque el tribunal empieza a razonar y empieza a dar, ¿no?, ciertas pautas. Entonces, de todas esas pautas, ¿cuáles de los considerandos ustedes consideran que es importante y ha permitido resolver el caso? ¿Cuáles son, ¿no?, las consideraciones más importantes que ha permitido resolver el caso?
Lo van a encontrar en la misma sentencia, ahí considerando 1, 2, 3, etc. Ahí lo van a ver. Otra pregunta. La norma que aplica el CC. ¿Y cuál es la parte resolutiva de la sentencia? No tiene, sí, por si acaso, te voy a explicar que para la voz mota siempre es mota y plumón siempre viene para poderlo explicar. Ya, para que ustedes puedan entender la parte resolutiva que ha permitido resolver el caso. Y por último, van a copiar en su cuaderno cuál es la denominación que se le da a las familias ensambladas. ¿Cuál es la denominación que se da a las familias ensambladas? El TC lo va a tener que definir, pero sí lo define a las familias ensambladas. Ahora, más o menos para que ustedes sepan, tienen que saber diferenciar o tienen que saber que es una sentencia que aspectos comprende. ¿Cierto? A ver qué aspectos comprende una sentencia. Ahí van pensando. A ver, pero desde el inicio, pues, tú no me puedes hablar, por ejemplo, de resolutiva cuando me estás hablando de sí, no me estás hablando en la cabeza. A ver. Fíjense, van vayan pensando. ¿Qué parte tiene una sentencia? Nunca